utilizada de mala manera. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones claves, podemos ir delineando cómo entender el tema de corrupción a gran escala, ¿no? Corrupción y jefes de Estado. No, para nadie en Perú es un secreto que existe un gran caso, que es el caso Lavallato, pero antes de eso existió de manera muy curiosa la judicialización de jefes de Estado, ¿no? En casos de derechos humanos, básicamente, ¿no? Lo que se llama la cascada de justicia. Empezó en 1985 con las juntas militares, luego otro gran punto de inflexión fue en el arresto del expresidente chileno Augusto Pinochet, y el tercer hito fue la condena al expresidente peruano Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y por corrupción. Era la primera vez que de alguna manera había una sentencia también que incluye corrupción, pero básicamente el grueso del juicio fue en torno a la violación de derechos humanos. Ahora se denomina que hay una segunda ola desde 2016 en adelante, porque al menos 11 presidentes en distintas partes del mundo han sido removidos por cargos de corrupción en países tan disímiles como Kirguistán, Islandia, Montenegro, Corea del Sur, Pakistán, Zimbabue, Sudáfrica, Eslovaquia y Mauricio. Sin contar lo que pasó en Perú, que no fue necesariamente removido pero hubo una renuncia a puertas de una inminente remoción del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Luego en 2016 explota el caso Lavallato. En el 2018 el expresidente brasileño Lula entra en prisión. En el 2019 el expresidente peruano Alan García se suicida durante diligencias para su arresto. Y hasta la fecha podemos decir que todos los presidentes peruanos, desde el retorno a la democracia, están involucrados de alguna u otra manera en el caso Lavallato. Ya sea están siendo investigados, han pasado por periodos de encarcelamiento, algunos están esperando extradición, pero de alguna manera este caso ha afectado a los distintos jefes de Estado en el Perú y en otros países. Este escándalo, ¿por qué es tan particular? La empresa Odebrecht básicamente tuvo operaciones, porque aún está en varios países, en 14 países que se ha demostrado que ha habido un pago de coimas a través de la caja 2. En distintos países ha tenido una diferente resultado o cómo ha impactado el sistema político penal. El Perú podría decirse que luego de Brasil es el donde ha habido mucho más revuelo, han habido muchos más cambios y también mucha más información. Básicamente la cifra que reporta este gráfico no es la actual porque a medida que han pasado los meses se han ido reportando una mayor cantidad de coimas que no estaban registradas inicialmente. Entonces, podríamos hablar de un uso o abuso de perseguir la corrupción que nos cuenta la historia de las detenciones preliminares. Su uso es bastante controversial. Muchas personas alegan que ha habido un abuso, que ha habido un uso politizado de ellas. ¿Qué pasa cuando hay una persecución de la política a gran escala? Obviamente implica una movilización legal, penal, política de gran despliegue. Tiene una serie de consecuencias. La primera es la material. Cambian prácticas institucionales, por ejemplo, al interior de los partidos, que han estado y siguen estando a la luz de cuestionamientos de recibir dinero de empresas y no registrarlas. Hay cambios simbólicos en las ideas y los discursos que tenemos en torno a justicia, en torno a transparencia, en torno a revisión de cuentas y en temas políticos. Cómo se relacionan y cómo cambian los actores y las relaciones de poder, no solamente entre los políticos, sino con los empresarios, con operadores, estos sean abogados, contadores. Existe una serie de cambios cuando hay este tipo de grandes casos que de alguna manera remecen todo un sistema político, social, legal. Entonces, los resultados de esta movilización legal pueden variar desde cambios en jurisprudencia, reformas judiciales, reforma de políticas, cambios en ideas y valores, procesos de toma de decisión al interior o fuera de organizaciones políticas, empresas, instituciones y medición de fuerza de poderes. Eso ya es un tema mucho más político, ¿no? Ahora, ¿quién sale fortalecido post Lavallato y quién de alguna manera sale más debilitado? ¿Cuáles son, para hablar con evidencia? ¿Realmente existe un abuso en el tema de Lavallato? ¿Hemos encarcelado más gente de la que deberíamos? Hice una pequeña comparación con 3 países. Brasil, es que donde originó el caso, Perú y Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque me parece sorprendente que un país como Canadá tenga un nivel tan alto de encarcelados sin sentencia. Lamentablemente, el problema de
de los procesos y la duración de los procesos no es ajena a nuestra realidad, pero tampoco es única. Muchos países no tienen los recursos para lograr acelerar todo el proceso penal y lamentablemente existe gran porcentaje de población penitenciaria mundial sin sentencia, ¿no? Ese es un ranking en el lado derecho sobre en qué puesto de todos los países que han sido medidos estaría el Perú, estaría Canadá y estaría Brasil. Finalmente, en el caso de Perú, el ratio es de 1 en 354 personas y en Brasil es 1 en 290. Entonces, realmente no es que haya una sobredetención preliminar, por más exagerada que le pueda parecer a algunas personas, está contemplada en nuestro sistema legal. Se propone, el juez luego determina si corresponde o no corresponde y la duración de la misma, y los supuestos y la duración también están contemplados en nuestro sistema legal. Entonces, digamos, por ahí es simplemente la aplicación de lo que ya existía y ya se venía llevando a cabo. En el Perú, la población penitenciaria en su mayoría son personas sentenciadas, con un 60% podrían ser más, claro, teniendo en cuenta las dificultades que existen en nuestro Poder Judicial y en el Ministerio Público, en términos de recursos, en términos de personal, no nos sorprende que sea un 40% el que esté encarcelado sin sentencia alguna. ¿Qué pasó en Lavallato en el Perú? ¿No? Básicamente esto es un cuadro, está en inglés porque lo saqué de un capítulo, un libro que se escribió, que es el primer libro que habla sobre el Lavallato en perspectiva comparada, Perú, Brasil, México y más allá. Y básicamente da cuenta de que todos los presidentes, cuáles han sido presidentes y personas de alto cargo que han estado involucrados en este caso, ¿no? Básicamente podemos ver presidentes, podemos ver candidatos presidenciales, líderes de la mayoría, podemos ver alcaldes, podemos ver presidentes regionales, todos de ellos de alguna manera o en detención preliminar la hicieron la siguen haciendo, algunos esperando el resultado de la extradición, y en el caso de Alan García, que falleció durante la diligencia. Entonces, básicamente, lo que también se ve es que hay dos tipos de acusaciones, ¿no? Que es lavado de activos en campañas electorales y lo que se conoce como las coimas ya estando en el cargo, que es, digamos, una definición clásica de corrupción. ¿Cuáles serían estos riesgos de llevar a cabo, de alguna manera avanzar el caso Lavallato? Las presiones externas, por un lado del Congreso, y presiones internas de Lavallato a Lavajuez. Como reveló Lavajuez, o los NMN Audios, es la existencia de una red de operadores al interior de nuestro sistema, lo cual hacía mucho más difícil llevar a cabo algunas investigaciones, o las hacía más difíciles, las hacía desaparecer, o de alguna vez se encargaba de que las que realmente sirvieran a las personas que pertenecían a esta red de alguna manera salieran adelante. Estos dos grandes riesgos en la gran lucha anticorrupción dentro del Ministerio Público hace que los pequeños triunfos, porque aún falta mucho más por revelar, en el caso sea mucho más difícil y por tanto que tengan algún mérito, por decirlo así, bastante más mérito por las limitaciones de alguna institucionales, limitaciones de presupuesto. Ya sabemos que se quería de alguna manera impedir que avance el caso, incluyó la remoción de algunos miembros claves del equipo, entre una serie de cosas, ¿no? Otro tema muy interesante en el caso Lavallato es que permitió la existencia de la cooperación internacional. Y la cooperación internacional no necesariamente entendida como la información que se solicite siempre a Estados Unidos, de repente a Suiza o a los países que son paraísos fiscales, sino la cooperación cercana con Brasil. Si se dan cuenta, Brasil recibe muchos pedidos de cooperación en el caso Lavallato, y el Perú es el país que más sobrepasa, es más, sumando a todo el resto de países, hasta 3 veces más la cantidad de pedidos de información que realiza, porque da cuenta de que en el caso de Perú ha habido un mayor avance y un mayor interés en que la situación se mueva. Y básicamente este gran sistema de cooperación internacional
entre ambos ministerios públicos ha permitido que avance el caso peruano, y en poca medida o en menor medida que haya información de Perú que vaya a Brasil, pero normalmente es de Brasil hacia Perú, ¿no? Entonces, básicamente para cerrar el gran panorama de lo que significa el caso Lavallato es lo que permitió hasta cierto punto es saber la verdad sobre qué personajes, qué empresarios, qué operadores estaban involucrados detrás de este esquema que trascendió varios años. Luego, reflexionar sobre un uso o un abuso de la acción penal es realmente una forma de hacer política por otros medios, está judicializando la política o no, son cosas que nos dejan reflexionando. Tercero es, ¿cuál es la política detrás del Lavallato? Sí, hay gente a la que le beneficia el caso Lavallato, hay gente que no le beneficia tanto, y obviamente siempre van a haber intereses de distintos agentes, no necesariamente políticos, sino también más allá de la política, de ver que este caso de alguna manera avance o no avance, ¿no? Cuando hablamos de la política detrás del Lavallato es la política de todos los operadores involucrados. De repente tendría que ver a prensa, podría ser lobbies, una serie de personas que han tenido alguna influencia en este. No, el cuarto es la importancia de la cooperación sur-sur y norte-sur. Este caso no hubiera podido salir a la luz si es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2016 saca un cable diciendo que Marcelo Odebrecht había confesado el pago de coimas. Y es ahí donde empieza a caerse el castillo de naipes. Hay que recordar que en otros países es más fácil perseguir la corrupción, no necesariamente se persigue toda, pero una vez que se revela algún caso de esta naturaleza, se vuelve de alguna manera ya global, ¿no? Se entiende, y ellos lo describieron como el caso de corrupción más grande a nivel mundial de la historia contemporánea, que es decir, bastante, ¿no? Y finalmente es el uso de mecanismos premiales para obtener información. Obviamente no carece tampoco de controversia el uso de colaboradores eficaces, ¿no? Un quid pro quo, obtener información a cambio de que no haya acción penal contra la persona. Lamentablemente, para freír huevos hay que romperlos y se tiene que de alguna manera elegir una estrategia para avanzar este tema, ¿no? El uso de mecanismo premial también está contemplado en nuestro sistema legal, se usa con frecuencia, se ha usado no solamente con políticos, personas cercanas a los políticos, también algunos empresarios. ¿Cuál va a ser el futuro y la estrategia que va a seguir el equipo? Pues veamos. Ahora hay una nueva aparente denuncia contra el presidente actual. Veamos cómo se va a enfrentar ese tema. Pero yo quería cerrar diciendo que el caso Lavallato nos permite entender la corrupción de una manera un poco más amplia, no solo como la habíamos entendido de una persona que ocupa un cargo con votos en una elección popular y que de alguna manera defrauda a la oficina pública haciendo uso o mal uso de esos recursos, sino también ahora pone el foco en otros agentes importantes que operan a un lado o en torno a esta persona que ocupa un cargo público. Y eso creo que es algo que deberíamos entender y que ahora la legislación recoge, que ahora a nivel internacional se está trabajando, sobre todo en cómo promover la judicialización de corrupción transnacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando la corrupción trasciende las fronteras? Y creo que con eso y con temas de cómo prevenir y cómo implementar sistemas de compliance más efectivos nos va a ilustrar más Liliana. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Denise Rodríguez. A continuación damos pase a Liliana Calderón. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias a Yus nuevamente por la invitación, gracias a Denise por compartir la mesa conmigo y a todos los participantes y las participantes que están hoy conectados. Yo quería, bueno, voy a compartir el PPT que preparé. Por favor, me avisan si se ve. Sí, sí se ve, doctora. Ya, perfecto. Bueno, el tema
el tema de la mesa, como ha sido denominado, ¿no? Corrupción en América Latina y el rol de las empresas a la luz de los programas de cumplimiento. Como bien comentó Denise, ¿no? Ella ha hecho un excelente marco general de lo que está pasando. Yo simplemente quería complementar en primer orden ese marco con algunos datos, ¿no? Para un poco explicarles cuál ha sido la agenda que había preparado, ¿no? Quería tocar un poco cuáles han sido estos resultados del último índice de percepción de la corrupción de Transparency International. Localmente, cuáles han sido los resultados de la encuesta nacional que realiza Proética sobre percepción de corrupción, ¿no? El contexto peruano y algunos hitos que son importantes que entendamos para saber y comprender cómo así el Estado peruano decidió incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, qué está pasando con esta regulación. Y finalmente, algunas reflexiones en torno a cuál debería ser el rol de las empresas en todo este contexto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer cuadro que nos muestra cuál es un poco los top countries y los bottom countries, ¿no? O sea, cuáles son aquellos que tienen mejor puntaje, mejor resultado, ¿no? Amarillo claramente es el color que los aleja de la percepción de la corrupción, ¿no? Y el rojo es el color, o el rojo más intenso, es el que los acerca más bien a la corrupción, ¿no? Entonces vemos que, bueno, estos países de amarillo, que están en amarillo, son los que mejor índice tienen, ¿no? Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, etc. Y los que peor están aquí en la segunda parte del cuadro, que están en rojo, y en lo que corresponde a América Latina, Venezuela es uno de los que aparentemente está complicado, ¿no? En este segundo cuadro vemos cuál es el resultado por región, ¿no? O sea, comparando cómo está América versus Europa occidental, Europa del Este, África, ¿no? El Oriente, el Medio y Norte de África, Asia y el Pacífico, ¿no? Entonces vemos que estamos en 43, comparándonos con los demás países, con los demás continentes, perdón, no es pues un índice muy alentador, ¿no? En el siguiente cuadro, bueno, ¿cómo está América Latina, ¿no? Ya en específico respecto a los países, ¿no? Comparando los países dentro de América Latina. Entonces, claro, tenemos a estos tres países que están bastante bien, ¿no? En comparación por lo menos con nosotros que ya vamos a ver, ¿no? Canadá, Uruguay, Estados Unidos. Y también me llamó la atención, al igual que Denise, lo que comentó respecto a Canadá, ¿no? Y también encontré información acerca de que lamentablemente ha bajado, a pesar de que está en amarillo, en los últimos 5 años ha bajado de posición, ¿no? Y esto se debe a que ha tenido una lamentable penetración de organizaciones criminales vinculadas con el lavado de activos, ¿no? Entonces, se está generando una suerte de, o en todo caso estas organizaciones están aprovechando esos espacios para infiltrar estos dineros ilícitos, ¿no? Y hacer que se generen zonas complicadas, ¿no? Negocios que también están siendo, y empresas que también están siendo contaminados con estos dineros ilícitos y que finalmente han repercutido en el índice que tiene Canadá, ¿no? Ahora, respecto a los países, digamos, que están abajo, ¿no? Tenemos, bueno, Nicaragua, Haití y Venezuela con la peor posición, digamos, en América Latina, ¿no? Y obviamente es lamentable porque es el país que, en todo caso, en América del Sur, está liderando el índice de percepción de corrupción, ¿no? Y bueno, aquí está el índice completo, ¿no? Como les decía, el color rojo más intenso es el que tiene una percepción de corrupción elevada, ¿no? Y el amarillo se aleja más bien de la corrupción y apunta más bien a un resultado alejado de la corrupción, ¿no?
Ahora, aquí tenemos los otros países, los que están más bien cerca al rojo o al rojo intenso, ¿no? Y miren dónde se encuentra Perú, ¿no? Perú está en el índice 36, ¿no? Que tampoco es muy alentador, ¿no? Nos encontramos bastante mal, diría yo, en comparación con otros países, con la propia América Latina, ¿no? Con los demás países de América Latina, pero también es importante señalar que Perú ha caído, ¿no? Ha caído en el ranking, y eso se debe a lo que Denise nos ha comentado en torno al escándalo de Lavajato y Odebrecht, ¿no? Entonces era lógico que iba a repercutir en estos índices, ¿no? Porque, claro, si pensamos en el hito ocurrido en el gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿no? Y toda la ola de reformas judiciales, ¿no? La implementación del Código Procesal Penal, por ejemplo, ¿no? Las reformas de fondo de justicia que se habrían avanzado durante ese tiempo, y lo que se venía trabajando claramente cayó en saco roto, lamentablemente, ¿no? Por este escándalo. Ahora, ¿qué pasa con esta encuesta nacional de percepción de la corrupción, esta que hace Proética, ¿no? ¿Cómo estamos? Aquí las preguntas son bien puntuales a los ciudadanos, ¿no? Para que ellos, a través de una plantilla de opciones múltiples, señalen cuáles son las respuestas que se ajustan más a la interrogante que les hacen, y en realidad los resultados son muy reveladores, ¿no? Entonces, ante la pregunta si la corrupción, ¿cuál cree usted, que son los 3 problemas principales del país en la actualidad, ¿no? Si bien el primer problema sigue siendo la delincuencia o la falta de seguridad, el segundo problema, que está ahí nomás con 62%, es la corrupción, ¿no? La percepción de la corrupción. Y además es una tendencia que va en aumento, ¿no? Ahora, ¿cómo se ubica la corrupción como problema a nivel regional, ¿no? Esta es una encuesta, esto es en todo caso un índice o una estadística trabajada por regiones, ¿no? Entonces vemos que en el norte, ¿no? La corrupción tiene un 53%, en Lima, en la costa centro, ¿no? El 66%, que es el que tiene mayor porcentaje en comparación con las otras regiones, ¿no? Entonces vemos que también podríamos decir que se está sectorizando la corrupción, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, ¿no? ¿A qué responde estos índices? Entonces, ¿cómo se ha distribuido la responsabilidad en el caso Lavajato, ¿no? Cuando se les pregunta a las personas quiénes son los responsables de lo ocurrido en el caso Odebrecht o Lavajato, ¿no? ¿Quiénes son los que tendrían la mayor responsabilidad, ¿no? Los políticos, las empresas, los dos por igual. Y es curioso que el 74% de las personas respondan que ambos por igual tienen responsabilidad, ¿no? Los políticos y las empresas que pagan las coimas, ¿no? Entonces, claro, esto es bastante lógico, porque en las contrataciones con el Estado necesitas a las dos partes que se pongan de acuerdo para ganar una licitación y aceptar un soborno por ese favor, ¿no? O sea, básicamente en el delito de corrupción, tú necesitas a estas dos conjunciones de voluntades, ¿no? Por un lado, a la empresa que esté dispuesta a pagar una coima por ganar una contratación, y al funcionario público que esté dispuesto a aceptarla, ¿no? Entonces, por eso es que, si bien aquí dice los políticos que reciben coimas, en realidad la interpretación que deberíamos darle es que se refiere no solo a los que nosotros podamos elegir por voluntad popular, a los congresistas, a los presidentes, a las autoridades en general, sino también a los funcionarios, ¿no? a los encargados de los ministerios, de las autoridades, de las oficinas, ¿no? Que están a cargo de las licitaciones en los diferentes casos, ¿no? Entonces, un poco esta visión general apunta a eso, ¿no? A que tienes a los dos responsables por igual, ¿no?
Y claro, y a nivel institucional, qué pena que no se ve, se me ha cortado la diapositiva, pero básicamente aquí la pregunta es, ¿cómo calificaría? Le preguntan al ciudadano, ¿cómo calificas tú a estos actores en la lucha contra la corrupción? ¿No? Y claro, pues tienes a los fiscales, tienes al Poder Judicial, ¿no? El Ministerio Público en general, pero sí hay acá una respuesta importante, que es a las empresas, ¿no? Que también son consideradas por los y las ciudadanas como actores relevantes en la lucha contra la corrupción. Entonces, ya esto se está instaurando básicamente en los ciudadanos, ¿no? Que las empresas también tienen un rol importante en la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, esto ya es considerado, por ejemplo, en esta encuesta, ¿no? ¿Y cuál es entonces el contexto, ya un poco de manera más específica, que ha generado la incorporación de la responsabilidad penal de las empresas y la instauración de los modelos de prevención o programas de compliance, ¿no? ¿Y cuál es el rol, nuevamente, hacia el final vamos a ver qué tienen que tener las empresas en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen, y eso también un poco reseñado por Proética, ¿no? Que son estos últimos hitos que han marcado la historia en nuestro país en los últimos 3 años, en los últimos hitos de corrupción, ¿no? Hasta el 2018, por lo menos, 19 de los 25 gobernadores están siendo investigados en 158 casos de corrupción. Imagínense este índice, ¿no? 8 están privados de su libertad. Por otro lado, el 92% de los alcaldes también están siendo investigados por corrupción, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? No solo es un hecho que está vinculado con los políticos o con aquellos que ejercen cargos públicos, ¿no? Que son elegidos por nosotros, estas autoridades, sino también, me refiero a nivel del gobierno nacional, sino también a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, vemos que hay una lamentable incidencia de la corrupción, ¿no? Y esto se refleja en los números que son objetivos, ¿no? En las estadísticas. Ahora, ¿pero qué pasó entonces en el año 2016, que es el año, y específicamente en abril del 2016, que fue cuando se publicó esta norma, la 30424, que es la que incorpora la responsabilidad administrativa, se llamó en ese momento, de las personas jurídicas, ¿no? Bueno, esta ley, contra viento y marea, el Congreso la aprueba, ¿no? Y únicamente por un delito, que es el de cohecho activo transnacional, que es cuando yo, empresa, ¿no? o privado, ¿no? Le pago una coima a un funcionario público extranjero, o sea, de un país X, o de un organismo internacional. Entonces, ¿qué sucede eso en nuestra realidad? Que estos casos de cohecho activo transnacional nunca se han investigado. No existe un solo caso en el país que esté siendo investigado por la Fiscalía, ¿no? Entonces, este delito es de nula aplicación, ¿no? Entonces, claro, si no ha pasado, no habría pasado hasta el 2016 ningún caso, no hay o no existió hasta ese momento ningún caso en el Ministerio Público que estuviese siendo investigado por ese delito, es poco probable que creamos que a partir del 2016 eso iba a cambiar, ¿no? Pero fue lo que se logró aprobar en ese momento, ¿no? O sea, parece hasta ahora no muy eficiente, ¿no? Pero eso fue lo que en ese momento se logró aprobar el Congreso. Y lo otro que también se le criticó mucho a esta norma es que no llamara las cosas como son. O sea, no es una ley que regule la responsabilidad administrativa, es una ley que en el fondo regula la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Entonces, no se le dio ese nombre, se le puso administrativa un poco para bajarle las revoluciones, ¿no? Y para hacerla mucho más digerible para un lamentable sector empresarial, ¿no? O de empresarios todavía con una visión un poco arcaica, ¿no es cierto?, de los negocios. Entonces hubo mucha oposición de algunos gremios, pero al final terminó publicándose de esa manera, ¿no? Y claro, esa era la antesala de lo que en realidad el gobierno buscaba, que era que el Perú se adhiera
a la Convención Antisoborno de la OCDE, ¿no? Y eso es algo que finalmente se logra el 14 de octubre del 2016. Y lo que sucede es que la OCDE ponía como condición al Perú que se incorpore la responsabilidad de las personas jurídicas en su legislación para que pueda ser miembro de esa convención, ¿no? Finalmente termina siendo así, el Perú termina adhiriéndose a este instrumento internacional en condición de miembro pleno, ¿no? Y bueno, y eso, como les decía, era un poco lo que se venía además siendo parte, digamos, del discurso del gobierno de ese momento, ¿no? Por eso es que se alusiona al 28 de julio, que fue la fecha en la que en el mensaje de la Nación se habla pues de este compromiso del Estado, ¿no es cierto?, de liberar al Perú de la corrupción, ¿no?, de luchar con transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mensaje anticorrupción. Pero ¿qué sucede en diciembre de ese año, ¿no? Que es lo que nos comentaba Denise, ¿no? En específico, el 21 de diciembre del 2016, Odebrecht firma un acuerdo, un plea agreement con el gobierno de los Estados Unidos, que no es otra cosa que una admisión de responsabilidad, ¿no? Y reconoce que durante los años 2005 y 2014, por lo menos en lo que concierne al Perú, ¿no?, entre el 2005 y el 2014, habría pagado, lo digo en todo caso en afirmativo, ¿no?, reconoce haber pagado 29 millones de dólares en sobornos, en coimas, ¿no? Y que esas coimas además le representaron una ganancia de 143 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, imagínense ustedes finales de diciembre del 2016, después de haber, pocos meses antes, haber sido incorporados a la OCDE, ¿no?, como país, este mensaje anticorrupción, y nos recibe a puertas de la Navidad esta noticia, ¿no? Claramente fue un escándalo a nivel local, a nivel internacional, por supuesto, ¿no? Por lo que eso implicaba, ¿no? El hecho de haber pagado una coima a un funcionario público durante, ¿no?, o a varios funcionarios públicos durante todo ese tiempo, implicaba que estén nerviosos o complicados políticos, ¿no?, partidos políticos en general, altos directivos o altos funcionarios, ¿no?, ministros, incluso sabemos ahora hasta presidentes, ¿no? Pero no solo la clase política o los funcionarios públicos, ¿no?, sino también las empresas, porque como sabemos Odebrecht en el país ha tenido y tiene muchos proyectos donde no ha participado solo, ¿no?, sino que ha participado en consorcio con empresas locales, ¿no? Entonces, claro, ya no solo tenías a los funcionarios públicos preocupados, ¿no?, en una situación complicada, porque sabían lo que se venía, ¿no?, detenciones, prisiones preventivas, ¿no?, medidas que limitaran sus derechos, como, por ejemplo, levantamiento del secreto bancario, impedimentos de salida, entre otras medidas coercitivas y limitativas de derechos, pero también tenías, ahora sí, a la clase empresarial, a las empresas, metidas en un grave problema, ¿no? Entonces, todo eso iba a implicar que se generen, ¿no es cierto?, un nuevo marco normativo en este entorno, ¿no? Y es por eso que días después, ¿no?, el 7 de enero específicamente del 2017, se publica el decreto legislativo 1352, ¿no? Y era algo que tenía que haberse hecho desde el principio, ¿no? Pero que bueno, finalmente el contexto, y como ustedes pueden ver en el destape del caso de Odebrecht, fue lo que generó, impulsó de manera concreta, ¿no?, que se publique este decreto legislativo 1352. Claro, para este momento, para enero del 2017, el Ejecutivo ya tenía, ya había logrado obtener las facultades necesarias para legislar en esta materia, ¿no? Y es por esto que, sin mucho miramiento, terminaron
publicando este decreto, que yo creo que es saludable, ¿no? Porque además, bueno, si bien se mantuvo la nomenclatura, el nombre de responsabilidad administrativa, terminó incorporando delitos que en la realidad sí representan por lo menos una intención real de combatir la corrupción, ¿no? Porque tienes aquí finalmente incorporado el delito de cohecho activo nacional, que no es otra cosa que el soborno local, que es el que nosotros conocemos como pagarle una coima a un funcionario público por obtener un favor, ¿no? Pero también el delito de lavado de activos. Entonces, por lo menos era una respuesta mucho más saludable al problema, ¿no? Y bueno, después ya tenemos esta publicación del decreto de urgencia que buscaba asegurar la continuidad de los proyectos, pero también asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado, ¿no? Y luego, ya en el 2018, tenemos, bueno, a inicios del 2018, esta ley que reemplaza el decreto de urgencia, ¿no? Y que regula de manera mucho más ordenada el aseguramiento del pago de la reparación civil y la continuidad de los proyectos, ¿no? Y establece, creo yo, importante la posibilidad de que las empresas puedan ser colaboradoras eficaces, ¿no? Y bueno, en abril del 2018, el gobierno, el presidente Martín Vizcarra, crea esta Secretaría de Integridad Pública y aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ¿no? Yo creo que eso también ha sido importante en la lucha contra la corrupción en nuestro país, porque a partir de esta secretaría se le da un enfoque preventivo a la corrupción antes que sancionador, que creo que todos podemos estar de acuerdo en que eso es indispensable, pero para eso está el Ministerio Público, el Poder Judicial, ya está la Contraloría, que tienen las facultades de fiscalizar y supervisar las obras, ¿no es cierto?, y sancionar administrativamente y penalmente a los funcionarios públicos. Pero hasta ese momento no teníamos un ente, un órgano, una secretaría como tal, que fomente la prevención de la corrupción, ¿no? Entonces, que trabaje en los planes y en los controles específicos para prevenir la corrupción en las instituciones públicas, ¿no? Eso es como digamos, el compliance público, si quieren, de las instituciones públicas frente a lo que tenemos ahora, que es el programa de cumplimiento o el compliance en las empresas privadas, ¿no? Bueno, en agosto del 2018 se incorpora, se publica una nueva ley, la 3835, que amplía la responsabilidad de las personas jurídicas, incorpora estos otros delitos que también son gravitantes, ¿no? La colusión y el tráfico de influencias, ¿no? Y el tráfico de influencias, que no es otra cosa que pedirle ayuda a un funcionario para que interceda por ti ante alguna autoridad que tenga pendiente, por ejemplo, un proceso, ¿no? Pensemos en buscar a un amigo, ¿no? Al famoso amigo, que te ayude a interceder con un juez para que no te condene, por ejemplo, ¿no? Que eso es también bastante lamentable, y eso es algo, casos de tráfico de influencias hay muchos que podríamos comentar, ¿no? Y bueno, y ya desde lo que le compete a las empresas, tenemos que en agosto del 2018 se publica ese decreto legislativo, el 1385, que sanciona de manera específica la corrupción privada, ¿no? Si bien esto no le haga acarrear responsabilidad a las empresas, sí creo que es importante de cara a el rol que van a tener que jugar las empresas por la incorporación de este nuevo delito, ¿no? Y bueno, el marco normativo peruano es básicamente el que ustedes ven aquí, ¿no? La ley 30424, el decreto legislativo 1352 que amplía la responsabilidad, la ley 3835 que la vuelve a ampliar incorporando estos otros delitos, el reglamento que se dio finalmente en el 2019 de la ley 30424, y el proyecto de lineamientos para implementar el modelo de prevención que está regulado en la propia ley 3424, en el reglamento, decreto supremo 002-2019, y que establece cuáles son los principios, ¿no?, que va a seguir la SMB al momento de evaluar los modelos de prevención, ¿no? Y bueno, en nuestro país, específicamente, la responsabilidad de las personas jurídicas se da en estos escenarios, ¿no? Cuando el delito sea cometido en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto
por cualquiera de estos grupos de personas, ¿no? Los socios, directores, administradores, es decir, la alta dirección, los decisores, los que toman decisiones en la persona jurídica, pero también las otras personas que estén bajo la autoridad o el control o no hayan sido debidamente supervisados por los que se ubican en el primer grupo, ¿no? Y por estos delitos que ya hemos conversado, ¿no? Cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, específico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, colusión, tráfico de influencias, ¿no? Y nuestra legislación establece la posibilidad de que la empresa no sea considerada responsable penalmente si acredita haber implementado un modelo de prevención o programa de cumplimiento, ¿no? Bueno, estas son rápidamente, no me voy a detener mucho en las sanciones, ¿no? Tanto para la persona jurídica como para los trabajadores de la persona jurídica. Y finalmente, ¿cuál es el rol de las empresas, ¿no? Claro, nosotros no debemos perder de vista, y eso es un poco lo que venimos conversando a propósito de estos índices o estas estadísticas que tenemos, ¿no? Y es que tanto los ciudadanos en lo que nos compete, ¿no? Desde hechos absolutamente sencillos o cuestiones muy sencillas de realizar o de no realizar, como por ejemplo no aceptar el pago de una coima, denunciar cuando cuando se nos solicita una coima o estamos en una situación en la cual conocemos, ¿no?, de un hecho vinculado con corrupción, denunciar. Y el Estado, ¿no?, que es el rol preponderante que tiene de establecer todo el marco normativo para luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Crear instituciones como por ejemplo la Secretaría de Integridad, que son muestras claras de lucha contra la corrupción, ¿no? Y los funcionarios públicos que tengan que actuar con probidad, ¿no es cierto?, en el marco de sus competencias, de manera ética, etc. Pero ¿qué rol entonces le corresponde a las empresas? ¿O es que simplemente tienen que cumplir con las normas, ¿no? Y en realidad no, como estamos viendo, ¿no?, como a raíz, lamentablemente, de este escándalo, ¿no?, de este hito de corrupción que nos comentó Denise, las empresas no pueden seguir teniendo un rol pasivo, ¿no? Todo lo contrario, las empresas tienen que tener un rol activo en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y esto lo podemos hacer desde cosas muy concretas, ¿no? Como por ejemplo, no solo, bueno, o principalmente en todo caso, cumplir y respetar las normas de manera escrupulosa, ¿no? Que parece ser algo totalmente, digamos, algunas veces se da por sentado o incluso innecesario de decir, pero en realidad es algo que lamentablemente adolecen en general las empresas o muchos ciudadanos, ¿no? No hay un espíritu de cumplimiento, ¿no? Y eso es importante que se establezca, ¿no? Cumplir y respetar las normas. Segundo, el compromiso y liderazgo, diría yo, de la alta dirección, ¿no? Si en las empresas no hay un verdadero compromiso de hacer las cosas bien, ¿no?, de tener un mensaje de lucha contra la corrupción o de no aceptar o tolerancia cero a la corrupción en la empresa, si eso no viene desde la más alta dirección, definitivamente los que se encuentren en los estamentos inferiores no lo van a percibir así, no lo van a respetar, ¿no? Es como, ¿qué ejemplo le das tú a los inferiores si tú, que estás en el puesto, en la línea piramidal, si quieren, de manera, ¿no?, en la cúspide de la línea piramidal no lo cumples? ¿Qué puedes esperar de los demás, ¿no? Entonces, el compromiso y el cumplimiento tiene que partir de la alta dirección. Tercero, comportarse de forma ética, ¿no? Y esto lo podemos ver en la transparencia de los negocios, ¿no? Fomentando la transparencia en los negocios, ¿no? Dejando de lado estas también lamentables prácticas de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en los precios, ¿no?, estos famosos cárteles de precios, ¿no? Y en las contrataciones con el Estado, ¿no? Dejando de lado estas prácticas alejadas, ¿no?, de lo que tendría que ser un correcto approach hacia el funcionario público, ¿no? Yendo a la sede institucional, el lobby o
de manera técnica, como está establecido en nuestra legislación, que es la gestión de intereses, es algo que está totalmente permitido, es algo legal, pero tiene reglas y las tenemos que cumplir. Entonces, si yo quiero exponer una problemática a un funcionario público en un ministerio, ¿no?, tengo que hacerlo por los canales correctos, ¿no? Tengo que registrarme en la mesa de partes, en el libro de visitas, tengo que acceder, ¿no es cierto?, a la cita que me dieron, reunirme en la sede del ministerio y no, pues, reunirme fuera de la sede, en horarios que no correspondan al horario institucional, entre otras cosas, ¿no? Supervisar permanentemente a los trabajadores, y esto va atado con el compromiso de la alta dirección, y establecer medidas, protocolos concretas para mitigar estos riesgos de corrupción, ¿no? Y esto, en buena cuenta, implica el establecimiento de un programa de cumplimiento, que si bien nuestra ley dice que es algo voluntario, facultativo, yo creo que con el tiempo y con todo este contexto que hemos comentado, se convierte en un must, ¿no? Algo que las empresas deberían hacer, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Ayus. Dejo de compartir y apago el micrófono. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la línea del programa, vemos que no hay preguntas por Facebook ni por Zoom. Y daríamos pase a unas reflexiones finales. No sé si le gustaría acompañarnos, doctora Denise. Gracias. Gracias, Liliana, por tu interesantísima presentación. Creo que, como mencionas, es clave pensar el tema de la corrupción, no, o sea, no tanto desde el lado sancionador, sino del lado preventivo, ¿no? Y ahí es muy importante qué rol juegan las empresas y las personas encargadas de diseñar e implementar programas de compliance al interior de las mismas, ¿no? Digamos, uno de los hot topics ahorita en anticorrupción a nivel global. Cuáles son los retos, las oportunidades que esto presenta, también cómo se podría trabajar el tema de una cultura y de integridad en temas, por ejemplo, como el fútbol o los deportes, que también no han estado exentos de discusiones sobre, digamos, temas de corrupción. Entonces a mí me parece importante quedarnos con esa reflexión y que de alguna manera anime a todos los participantes que son penalistas a incursionar en ese rubro, porque realmente se les necesita y se necesitan más personas que se encarguen de alguna manera de construir ese tipo de culturas organizacionales al interior de las empresas, ¿no? Muchas gracias. Damos pase a la doctora Liliana. Sí, gracias, Diana. Bueno, y tomando lo último que comentó Denise, en efecto, ¿no? Si es que no le damos en la real dimensión el rol a las empresas de lo que tienen que hacer, yo creo que vamos a perder la batalla, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser una lucha de todos los actores vinculados, ¿no? No se le puede dejar solo al Estado la responsabilidad de hacer las cosas, y las empresas no asumir un rol protagónico, ¿no? Porque creo que prueba de eso son los escándalos lamentables de los últimos años, ¿no? Donde han sido las empresas, lamentablemente, las protagonistas de estos escándalos, ¿no? Entonces se tiene que dar un mensaje también real a la población, que las cosas se quieren hacer mejor, ¿no? Doctora, veo que ha llegado una pregunta, no sé, antes de cerrar, a lo mejor los contestamos, menciona, Vania pregunta, ¿cree usted que sería eficiente la adopción de un programa de cumplimiento en las medianas y pequeñas empresas? No sé si una de las dos ponentes se anima a participar. Liliana, que es la experta. Gracias, Denise. Bueno, sí, de hecho nuestra legislación prevé un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Lo que no ha sido del todo bueno es que el reglamento de esta ley no ha desarrollado de manera más concreta cómo debería implementarse en las pequeñas y medianas empresas. Lo único que dice es que implementen un modelo de prevención de manera como reducida o menos exigente que las grandes empresas, ¿no? Pero no establece criterios. En mi opinión, yo creo que tendría que considerarse los
los 5 elementos mínimos, pero de manera mucho más, si quieren, mucho más específica, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una EIRL, ¿no? Donde el gerente general es el dueño de la empresa. Entonces, de pronto no sería conveniente contratar a un oficial de cumplimiento, ¿no? Pero de pronto esas funciones las podría hacer él, ¿no? O tener de repente un análisis de riesgo, que es el otro elemento que se exige, ¿no? Mucho más concreto a la operación que realiza, ¿no? O sea, en el fondo lo que quiero decir es que sí es bueno, es saludable, pero todo en la medida de la razonabilidad, ¿no? No se le puede exigir lo mismo a la pequeña y mediana empresa que a las grandes empresas, ¿no? Eso es en el fondo lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado a la parte final ya del programa y de parte de la Asociación Yuset Veritas queremos agradecer tanto a Denise Rodríguez como a Liliana Calderón por sus excelentes ponencias y por haber contribuido al tema del rol de las empresas respecto a los programas de cumplimiento. Esperamos contar con la participación de ambas en una próxima oportunidad. Así también queremos agradecer a la asistencia de todos los participantes, los y las esperamos en una siguiente oportunidad. Recuerden que aún se encuentra habilitado el acceso de solicitar el certificado de este evento, así que se pueden comunicar con nosotros a través de el correo cursos@yusetveritas.com. Adicionalmente, si tienen alguna consulta, no duden en comunicarse por el mismo medio. Muchas gracias y damos por finalizada este evento. Bueno, creo que ya listo. Muchas gracias, doctoras. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Listo. Hasta Ya nos luego. vemos. Chao.